Siguiendo con algo relacionado con el teorema de Pitágoras, vamos a ver cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Antes que nada, antes de entrar en el método en sí, vamos a mencionar que estos puntos siempre van a estar ubicados en el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano básicamente son dos rectas de referencia, una recta horizontal y una recta vertical. ¿Qué tipo de rectas? Como la recta numérica que uno estudia en séptimo, es decir, va a estar el 0, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos. Por ejemplo, con la recta horizontal se va a llamar recta X, siempre. La recta vertical, los positivos van a estar hacia arriba y los negativos hacia abajo. Esta recta va a recibir el nombre de Y, recta Y. Ahora, los puntos siempre van a estar directos a una coordenada en X y a una coordenada en Y, en los respectivos ejes. Esto es como en estudios sociales, cuando uno ubica un lugar en el mapa y uno dice que ese lugar tiene tanta latitud y tanta longitud, por ejemplo. Aquí, en este punto, en los dos puntos que puse, en este primero él está directo en X al menos 3 y en Y está directo al 1. Siempre a la hora de escribir eso, uno lo escribe entre paréntesis, separando las dos coordenadas en algo que se llama par ordenado. Se llama par ordenado porque son dos números, las dos coordenadas, ordenadas siempre de la siguiente forma, poniendo la coordenada X primero y segundo la coordenada Y. Por ejemplo, este otro punto está directo al 4 sobre el eje X, por eso el 4 aparece primero, y está directo al 5 en el eje Y, por eso el 5 aparece después. Está la coordenada X, 4, y la coordenada Y es 5. Ahora, si digo que eso está relacionado con el teorema de Pitágoras y vimos que este teorema se aplica para triángulos rectángulos, ¿cómo se puede calcular entonces la distancia entre dos puntos? Lo que uno va a hacer es como reconstruir o tratar de construir un triángulo con esos dos puntos. Siempre se va a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, va a haber una línea que es la línea recta entre dos puntos. Esa va a ser la distancia, de hecho, entre ellos. Esa es la distancia entre los puntos, porque es la línea que va directo de uno a otro. Ahora, a partir de esto, de esa línea, uno trata de construir un triángulo usando solo líneas horizontales y verticales. Entonces voy a trazar una línea horizontal y una línea vertical para con ellas formar un triángulo rectángulo. Esas líneas básicamente van a ir directo también a las coordenadas. Por ejemplo, esta es la línea que va directo a la coordenada 4. Esta es la línea que va directo a la coordenada 1, solo que la extendí para poder formar el triángulo. ¿Cuándo detiene uno las líneas? Cuando ellas dos se cruzan, ya se cortan en este punto, ahí estamos cerrando el triángulo. Vean que ahora ahí hay un triángulo rectángulo. Ahí se debería poder aplicar Pitágoras. Sin embargo, ocupamos tener medidas. La medida que vamos a buscar, la distancia entre dos puntos, siempre va a resultar ser la hipotenusa en realidad, porque es lo que está opuesto al ángulo recto. Las otras dos líneas, la horizontal y la vertical, van a ser los catetos. ¿Cómo se calculan estas medidas de los catetos? Se usan aquí los números que están de referencia a ellos. Por ejemplo, para esta línea horizontal, uso los números que están en la recta horizontal, perdón. ¿Cuánto va a medir esto? Lo mismo que mida desde menos 3 hasta 4. Hay dos formas de sacarlo. La primera es haciendo una resta, siempre restándole al valor máximo, que es el 4, el mínimo. Uno puede restar entonces 4 menos 3. Aquí este es el menos de la resta y este otro menos es el menos del número. Y si ustedes ponen esto en una calculadora, menos y menos es más. Entonces eso es 4 más 3, que vendría siendo 7. Eso quiere decir que esta línea, la línea horizontal, va a medir 7. También uno podría calcularlo de otra forma, como decir que aquí está el 0. Del 0 a menos 3 hay 3
unidades, y de 0 a 4 hay 4, o sea que esto mide 3 y este otro lado mide 4, y 3 y 4 y son 7. Con el otro hacemos algo muy similar. Con esto vamos a tratar de calcular cuánto mide de acá a acá, tomando en cuenta siempre los números que están directos a la recta. Como esta es el lado vertical, entonces yo voy a tomar en cuenta la sección vertical, o sea, el eje vertical. Siempre van a ser los números que estén totalmente directos, porque como esto, ahí se va a formar un rectángulo, siempre la medida de los números que están directos van a ser igual a la medida del lado en sí. Esto va a ser de 5 a 1, o de 1 a 5. ¿Cuántos números hay de 1 a 5? Hay 4. Si uno igual quisiera calcularlo, siempre puede al más grande, que es el 5, restarle el más pequeño, que es 1. Agarro 5 y le quito esta parte, me quedan 4. Eso quiere decir que este lado mide 7, este lado va a medir 4. Ahí lo importante es saber sacar esas medidas, básicamente. Y no, como les digo, no va a ser algo realmente complicado porque lo que hay que hacer es una recta. Como estamos construyendo solo líneas horizontales y verticales, por ejemplo, la línea horizontal, os repito, la línea horizontal va a medir lo mismo que mida la parte horizontal directa a ella, la que está en el eje horizontal. Por eso hago 4 menos 3, eso da 7. Y para la recta vertical, tomo la parte vertical que está directa a ella, a esa recta, a este lado, que sería 5 menos 1. Siempre tengo que restar el más grande menos el más pequeño. Y ahí, ya una vez que uno tiene esas medidas, ahí hay un triángulo, que es rectángulo, por tanto se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Siempre, en este caso, lo que se va a calcular, al ser la diagonal, va a ser la hipotenusa. Entonces, x, la hipotenusa es igual, la hipotenusa es x, es igual a la suma de los dos catetos, la línea horizontal y vertical, cada uno al cuadrado. Recordemos que para resolver esto, tenemos que elevar los números primero. 7 a la 2 es 49, 4 a la 2 16, 49 más 16 serían 65, si no me equivoco. Y para quitar el cuadrado de la x, lo que hacemos es sacar una raíz al otro lado. O sea, x vale raíz de 65, en este caso. Ya la raíz de 65 uno puede hacerla en la calculadora a ver qué decimal es, o incluso el resultado puede quedar así. Ahí no hay problema. Entonces aquí, como para concluir esta parte, para resumir, para calcular la distancia entre puntos, lo que uno hace es construir un triángulo. Va a haber un triángulo, o una línea, perdón, que va a estar directa entre los puntos. Esa es la distancia entre ellos. Siempre va a resultar ser la hipotenusa. Y se completa ese triángulo usando solo líneas horizontales y verticales. Para formar un triángulo rectángulo tienen que ser así, totalmente horizontales y totalmente verticales. Para sacar las medidas de estos usamos los números que están directos a cada una de las rectas, a los extremos, más que todo. Por ejemplo, el extremo aquí es 4 y aquí es 3, y lo que hacemos es restar siempre el más grande menos el más pequeño. 4 menos 3. Si tenemos el 7. Lo mismo con la recta vertical, solo que toma en cuenta el eje vertical. Los números que están directos a los extremos igual, que son el 5 y el 1, porque eso está directo al 5 y eso está directo al 1. Entonces uno hace 5 menos 1, 4. Ya con esas medidas se procede a aplicar el teorema de Pitágoras. Y esto sería necesariamente lo que hay que hacer para calcular la distancia entre dos puntos ubicados en el plano.